Hola, ¿cómo están? Este video que les preparo es en apoyo al apunte que ya les hice llegar y pues tiene que ver con lo mismo, pero bueno, voy a apoyarme en esta herramienta de GeoGebra. El asunto acá era construir un sistema de referencia que le llamamos coordenadas polares. Las coordenadas finalmente es la base de la geometría analítica, es convertir un punto en el espacio de la geometría plana en un objeto matemático a base de números, ¿no? En las coordenadas polares, por ejemplo, como lo tenemos aquí, en este eje cartesiano, ¿sí? Compuesto por los ejes X, el eje Y, un punto en el plano queda determinado por la distancia que existe del punto de intersección de los dos ejes, el origen, la distancia horizontal a una perpendicular al punto y la distancia perpendicular a una perpendicular del punto al eje, ¿no? Es decir, para ubicar este punto veríamos cuál es la distancia del 0 hasta donde está este punto. Déjenme ustedes trazar justamente lo que les estoy diciendo, una perpendicular por este punto y al eje, ¿sí? Pasaría por el punto 4 y una perpendicular al punto que pasará por el eje Y. Y esta distancia se llaman también coordenadas rectangulares, puesto que se forma aquí un pequeño rectángulo. Y este punto, como se ve acá, es que está marcado de coordenadas a 4,3. Es decir, un punto en el espacio se transforma ahora en una pareja de números ordenados, es decir, aritmética, geometría y aritmética. Esta unión es lo que hace la geometría analítica. Pero veamos qué necesitamos, qué queremos para construir una. Voy a quitar todo esto que está aquí y voy a usar también en el afán de construir un nuevo marco de referencia que me pueda ubicar un punto en el plano, un objeto geométrico con un objeto aritmético, es decir, las coordenadas polares. Voy a quitar todo esto que tengo aquí ahorita. Por ejemplo, voy a quitar los ejes cartesianos, porque voy a construir un nuevo marco de referencia, y voy a quitar también la cuadrícula y voy a dejar, por así decirlo, como si estuviera yo aquí una hoja en blanco. Entonces, para construir el eje polar necesitamos un punto de referencia. Por ejemplo, en los ejes coordenados, estos eran los ejes X y Y. Aquí vamos a ubicar un punto en algún punto del plano a que le vamos a llamar polo y que se determina con la letra O. Le voy a cambiar el nombre pues, para ir en ¿cómo se dice? En concordancia con el discurso que me dice que llamemos a este polo O. Voy a trazar de este punto O, voy a trazar una semirrecta a la que le voy a llamar eje polar. Este eje polar por lo regular se ubica horizontal, puede ser cualquier ubicación, pero se acostumbra a ponerlo horizontal. Y ahorita vamos a ver también por qué, porque vamos a hacer una correspondencia entre este sistema de coordenadas y el sistema de coordenadas cartesianas. Voy a utilizar una horizontal, como me quede, un semieje, al que le voy a llamar semieje porque va a ir de O hacia la derecha, horizontal y hacia la derecha. Va a ser el equivalente al semieje positivo de las X. Bueno, para que se vea bonito, solamente en lugar de usar un segmento, voy a usar la herramienta de vector, solamente para que salga la flechita indicándome la dirección
de las cantidades positivas. Déjenme ocultar este punto A para que se vea bonita la... Ay, Dios mío. Para que se vea bonita la flecha. Aquí me marca como una U. Voy a quitarle la etiqueta para que vaya quedando todo más limpio. Entonces ahora con estas dos referencias, un polo, un punto en el plano llamado O, es el origen y sería el equivalente al 0 en las coordenadas cartesianas. Y este X que sería el equivalente al eje de las X que le vamos a llamar eje polar. Ahora, ubicar un punto en el plano con estas coordenadas, por ejemplo, un punto por acá, ¿sí? Le podemos llamar B. O como acostumbramos también en la clase, en el pizarrón. Bueno, ya le quité la etiqueta. Le he podido llamar solamente como marcan muchos libros de texto, el punto P, ¿no? El punto en cuestión. De este punto en cuestión quiero conocer las coordenadas, la dirección, la ubicación, cómo llegar a él si tengo nada más el eje polar y el polo. En este sentido, para encontrar la ubicación de este punto, voy a trazar un segmento de recta que vaya de O a P. Y voy a medir su distancia en valor absoluto, ¿no? Siempre positiva. A este segmento de recta le voy a llamar R o radio también, similar al radio de una circunferencia. Ya le he puesto la letrita R. Entonces, este punto podría decir que se encuentra a una distancia R del origen. Pero a una distancia R del origen o del polo, se podrían encontrar muchos puntos. Por ejemplo, bastaría con que yo trazara una circunferencia de O a P y todos los puntos que estuvieran acá estarían a una distancia R. De hecho, si este es el centro, este es el radio. Y tiene sentido, así lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo elegir, cómo poder ubicar este único punto? Me falta otro dato. Y el otro dato que vamos a elegir va a ser el ángulo que forma. Vean ustedes ahorita, para ser congruentes con lo que hemos visto en clases, voy a a cambiar mi sistema de referencias. Aquí, por ejemplo, me dice que mi aparato está en grados. Lo voy a poner en radianes porque es lo que hemos venido manejando en clases, ¿sí? Entonces, voy a aparecer este puntito porque me va a servir otra vez para marcar el ángulo. Y entonces voy a medir el ángulo, ¿sí? Primero marco uno de los lados hacia el vértice del ángulo y luego el otro. Y me marca acá este ángulo, alfa. Bueno, en los apuntes que le di a este ángulo también lo llamábamos teta. Bueno, aquí dice alfa teta. Voy a borrar el alfa. Y ya me queda solamente teta.
Entonces ahora sí, fíjense, hay toda esta infinidad de puntos que tienen la distancia r, que por cierto, la distancia r también la puedo medir. Aquí por ejemplo me dice que es la distancia r es ahora de 8.91. Por lo tanto, ya puedo yo determinar, por ejemplo, decir, ubicar un punto en el plano que esté a una distancia de 8.91 del polo y que mida un ángulo de 0.54 radianes con el eje polar. Por lo tanto, esas serán las coordenadas polares de este punto. Y las vamos a referir así, como una pareja de puntos, donde el primer número que vamos a poner va a ser la dimensión del radio, o sea, la distancia OP, o sea, la relación del radio, que es 8.91, y el segundo número va a ser el ángulo que forma con el eje polar, el segmento R, es decir, en este caso 0.54. Ahí puse una O en lugar de un 0, bueno, y una coma, 0.54. ¿Sí? Voy a usar esta opción de ponerle fórmula LaTeX, porque eso hace que se vea más bonito el número. Y ahora sí, ya me quedan las coordenadas del punto. Fíjense que estos puntos se deben referir a este punto como puntos de coordenadas polares. Es decir, es diferente, aunque el formato es el mismo. Punto 54, déjenme corregir acá. Ok. 891, 0.54. Esa sería la manera de ubicar un punto en coordenadas polares. Fíjense que se tiene que aclarar cuando me dan este formato que se trata de coordenadas polares. Vamos a ver en otro video que les voy a preparar cómo trazar ecuaciones polares. Cómo podemos darle la instrucción al GeoGebra para indicarle que las coordenadas que estoy poniendo son polares y no son rectangulares, porque fíjense ustedes que si yo pusiera el punto 8.1, ahorita estoy trabajando en coordenadas, por ejemplo, el punto P, lo debo tener por acá. Por ejemplo, el punto P en coordenadas cartesianas son 641. Estoy aquí, no sé si lo logran ver. 641, 324. O sea, 641 de acá y 624. ¿Sí? Vamos a ver la relación que guarda. Es muy sencilla. Ahora bien, ¿cómo ubicar el punto en cómo ubicar el punto cuando al revés? Desde aquí yo puse el punto y conseguí sus coordenadas polares, pero ahora ¿cómo puedo yo ubicar un punto dadas las coordenadas polares de un punto? Entonces déjenme quitar todo. ¿Qué será? ¿Qué es lo que quito o no? El punto P también, segmento R, no, el segmento, sí, el segmento R, la circunferencia, el punto y los textos. Tengo el eje polar.
Y pensemos ahora que me dan un punto, ubicar un punto, por ejemplo, el punto de coordenadas 6 como tamaño del radio. Ahora vamos a tener la oportunidad de elegir un radio, ¿no? En la otra pues lo medimos 6 y el ángulo que forme, por ejemplo, voy a dar en términos de pi radianes, ¿no? En términos del algo pi, puede ser cualquier número también. Pi entre 3, por ejemplo. El ángulo de pi entre 3 es, por si no se acuerda, pi equivale a 180 grados. Pi entre 3 sería 180 entre 3, sería algo así como el de 60 grados. También pueden usar en GeoGebra esta parte, ¿no? Ok, entonces este sería mi punto que lo quiero ubicar en mi plano de coordenadas polares. ¿Qué debo hacer? Pues tengo el eje polar. Déjenme apoyarme del punto A. Y otra vez voy a marcar el ángulo, pero ahora no puedo medir el ángulo porque no conozco dónde va a estar el punto. Entonces voy a usar de esta acción, de esta herramienta, me dice que hay una aquí que dice ángulo dada su amplitud. Es decir, conozco uno de los lados y el otro lo va a determinar la amplitud. Ok, entonces yo marcaría primero uno de los extremos, luego el vértice y el otro ángulo quedaría, aquí me sale 45 grados, aunque ya cambié la opción de cambiar esto por radianes. Bueno, voy a poner aquí el ángulo que va a ser, por ejemplo, pi entre 3 y le digo, y acá me marca dos opciones, que es la que vamos a aclarar ahorita: sentido antihorario, o como le decimos nosotros comúnmente, en contra de las manecillas del reloj, y sentido horario, en el sentido a favor de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj quiere decir que el ángulo se va a trazar a partir del eje polar en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta donde dé 60 grados. En sentido antihorario se marcaría de este eje polar en el sentido de las manecillas del reloj hasta que llegue a 60 grados. Entonces lo dejamos con el sentido antihorario y ya apareció, pero no veo nada. Resulta que el programa, aquí aparece el ángulo, sí, pero pues, aquí le puedo fallar mucho. Aquí está el ángulo. Dejen ustedes poner la O por acá para que se vea el ángulo. Me sigue llamando alfa, está bien, o sea, finalmente el nombre del ángulo no importa, o sea, genéricamente en el texto dice. Pero ¿dónde está otra referencia que me marque en esta parte? El GeoGebra lo que hace es marcar el otro un punto con el mismo tamaño del segmento. Ve que si yo trazara una circunferencia, pues se me salió de la pantalla, pero no importa, entonces lo puedo bajar tantito hasta que aparezca el punto. Ahí apareció. Si hubiera tomado un punto más cercano acá, y lo vamos a hacer en algunas ocasiones, sería igual, ¿no? Entonces, pero acuérdense, este es el ángulo. No es, este punto no es el punto que estoy buscando.
voy a poner aquí la recta, una recta que vaya de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque el programa simplemente ubicó este punto a la misma distancia. Es decir, si yo trazara un radio acá, por eso incluso el programa le llama A', ¿sí? Porque está a la misma distancia de A. Pero a mí la distancia que me interesa es el 6. 6 es la distancia que me interesa. Por lo tanto, aquí voy a utilizar otra opción de GeoGebra. Voy a trazar una circunferencia con centro en O y que mida 6. ¿Dónde va a estar esta circunferencia? Voy a usar esta opción que me dice circunferencia, radio, centro y radio. Es decir, una circunferencia dado el centro y su radio. Ubico el centro y me pide el valor del radio. El valor del radio va a ser 6. En la intersección voy a poner el punto. Y ese punto llamado B, no importa, es el punto que va a tener de coordenadas polares 6, pi sobre 3. ¿Sí? Para que se vea más claro, puedo quitar algunos puntos. La recta, la circunferencia incluso, para que se vea, vamos a decir, el tamaño del radio. Por ejemplo, si yo midiera el radio, me daría una medida de 6, es decir, OB igual a 6. ¿Sí? Uy, agarré la G. Bueno, ya sabemos que esta G es el nombre que le pone el programa, pero nosotros le llamamos radio. Y este es mi ángulo, pi sobre 3, me lo da también creo que hay una opción, pero no la recuerdo bien. Estoy tocando la cara, ¿no? Dicen que no se debe hacer. 1.5, que es 3.1416 entre 3, ¿no? O sea, 3 está como 1.5. Y esa es la ubicación del punto 6,3. Bueno, ya vimos ahorita en el trazo de esta parte. Vamos a dejar así nuestro eje polar. Y ya vimos, por ejemplo, algunas convenciones que también en sus apuntes aparecen. Ya ahorita que trazamos, hablamos del sentido horario y el sentido antihorario. En la geometría analítica vamos a describir, por ejemplo, un ángulo que medido del eje polar hacia el eje hacia el segmento del radio, o sea, hacia el segmento que une O con P, en el sentido de las manecillas del reloj, lo vamos a considerar como ángulo con signo positivo. ¿Sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, el ángulo que forma de 50, es de 0.56 radianes, el ángulo beta, tendría un valor positivo, o sea, sería esta parte. ¿Podemos nosotros medir el ángulo en otro sentido? Sí, por ejemplo, en contra de las manecillas del reloj. Perdón, a favor de las manecillas del reloj. O sea, en contra de las manecillas del reloj, déjenme modificar este ángulo con una
con el estilo de ángulo solamente para marcar la dirección, ¿no? Bueno, está muy pequeñito el ángulo, entonces casi no se ve, pero pues aquí muestra una flechita. Ahora bien, podría yo marcar otra manera. Siempre vamos a partir del eje polar. Entonces dices, ahora quiero marcar del eje polar hasta el segmento, hasta el radio, un ángulo, pero ahora a favor de las manecillas del reloj yo tendría que medir a favor de las manecillas del reloj todo este ángulo hasta encontrarme con con el radio. Es decir, esto sería la medida en contra de las manecillas, a favor de las manecillas de reloj. Ese ángulo lo vamos a considerar negativo, ¿sí? Ok, entonces veamos. ¿Cómo lo trazaría yo aquí? Voy a hacer aquí un truco. Por ejemplo, aquí lo marca. Ok, esta flechita que está acá es la que va del eje polar hacia allá. Déjenme modificar esta configuración para mostrar la flechita. Ahora sí, aquí se puede ver más claro este ángulo gamma que sale de aquí en esta dirección, mide 5.72 radianes, ¿sí? Aquí el programa me lo está poniendo en positivos. De hecho, el programa solo marca ángulos positivos. O sea, siempre me marca aquí. Por eso ven ustedes que tomé primero este segmento para medir el ángulo y luego este segmento. Porque el ángulo siempre va a empezar desde el segmento, siempre en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Aquí nada más estoy viendo la ilusión que sería medirlo desde el eje, desde este eje hasta el otro, desde el eje polar hasta esta parte. Ok, entonces para fines nuestros este ángulo, ¿sí? Le estoy quitando el valor. Bueno, aunque sí ya dijimos, ¿no? El primer ¿cómo es que era? ya era el ángulo beta, punto 56. Por ejemplo, aquí el ángulo beta este sería el ángulo beta, mientras que el ángulo gamma que está acá es 5.72. Perdón, aquí como lo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, tendría yo que
escribir el signo negativo. Bueno, para que se vea mejor esto, voy a usar esta opción de convertirlo en un formato de fórmula. Así se ve mejor. El de arriba, pues también podríamos y ahora sí, beta igual a 0.56 y gamma igual a menos 1572, porque está medido desde aquí hasta acá. Fíjense que aquí sucede una cosa. Resulta que este punto no solo tiene, ya no tiene solamente con un solo par ordenado. Se refiere solamente a un punto. A ver, ¿cómo es que dije? Solamente, por ejemplo, en las coordenadas cartesianas, un punto en el plano solamente tiene una representación en coordenadas cartesianas. O sea, ese par ordenado es único. No existe otro par ordenado que describa este número. Pero acá sí existen dos pares ordenados que describen a este punto C. Por ejemplo, el punto, ¿cuánto dijimos que medía el radio? Nunca lo calculamos. Distancia y longitud. .931. Por ejemplo, ese punto C que está ahí va a tener de coordenadas 9. O sea, el valor de R y el valor de B va a ser 0.56. Esas serían las coordenadas del punto C. Si yo hubiera medido el ángulo del eje polar al segmento R en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si yo marco este ángulo, pues también tendría yo otro par ordenado diferente a este que me diera la ubicación del mismo punto. Y este par sería la misma R, 9.31 y el ángulo que forma este ángulo, que es menos 15. Creo que puse menos 15 menos 15.72. Le voy a dar acá esta opción. Déjenme ustedes hacer una solamente para ponerlo. Aquí está. Vamos a decir que este punto es igual a estas coordenadas de puntos. Fíjense, dos puntos diferentes me marcan la ubicación de esta parte.
Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí? Bueno, ya me salí. ¿Qué pasa ahora con el con R negativas? ¿Qué pasa cuando R es negativa? Ya vimos, teta va a ser positivo si lo mido en el sentido de las manecillas, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Va a ser positivo si lo marco en el sentido a favor de las manecillas del reloj. De eso ya ustedes tienen bastante experiencia. Déjenme abrir un documento que tengo por acá. Y va a ser el siguiente. Vamos a trazar el punto. Por ejemplo, voy a poner mi eje polar con mi nuevo nombre O, perdón, el polo, mi eje polar, y voy a ubicar el siguiente punto. El punto 3, perdón, déjenme empezar por lo primero. Voy a marcar el punto de coordenadas 3, pi entre 4. Ese punto estoy viendo que tiene, ahorita no le hagan caso a este signo igual, son valores que ya puse por allá, y voy a intentar trazarlos. Para eso, vean, ya vimos que por ejemplo cuando yo pido un ángulo me lo marca, ¿cómo se dice? A la misma distancia de esto, o sea, el programa traza sobre un círculo de radio OA, ¿sí? Me ubica el punto con el que voy a hacer. Por lo tanto, voy a poner un puntito por acá, nada más como auxilio. Perdón, no quedó bien. No quedó bien porque no quedó sobre la recta. Cuando queda sobre la recta es un punto es un punto dependiente porque depende de la recta. Ok, sí está bien. A ver, por ejemplo, este punto se mueve aquí. Es solo referencial para marcar un ángulo más pequeño que yo encuentre el otro punto donde voy a unir. Voy a trazar un ángulo dada su amplitud que vaya de aquí a acá y que mida 7 pi entre 4. ¿Cuánto es 7 pi entre 4? ¿Sí me contestaron? ¿No se han dormido? En el sentido antihorario. Me daría en este sentido, que es el que quiero marcarlo, porque es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, marcaría yo OK.
Vean ustedes cómo este es el ángulo de, aquí ya lo pone en decimales, lo voy a dejar como ángulo alfa. 5.5 es justamente 7 pi entre 4. Y entonces aquí voy a marcar una recta, porque no sé dónde va a quedar todavía el punto. Este punto B simplemente es una referencia a este. Así que me marca el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí puedo utilizar esta opción para marcar que es un ángulo que marqué en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, lo otro que tengo que determinar es el radio que es de 3. Bueno, entonces voy a utilizar una circunferencia donde voy a ubicar el centro, y le voy a dar valor al radio. El radio va a valer 3. Y aquí está mi punto en cuestión, ¿sí? Este es el punto que estoy buscando, que se marcó ahí como un punto C. El círculo, la recta, todos esos fueron trazos auxiliares que lo puedo quitar. El punto B también, bueno, aunque me puede servir, me puede estar sirviendo. El B' lo puedo quitar. La misma recta la puedo quitar y solamente trazar un segmento. Y este sería el punto C, ¿sí? Estas serían las coordenadas del punto C. Ok. Tracemos otro ángulo, otro punto, por ejemplo, con un ángulo negativo. Por ejemplo, el 3pi menos pi sobre 4, es decir, un ángulo de 45 grados, pero medido a favor de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido, ¿no? En sentido horario. Aquí ustedes ya van visualizando que lo que quiero yo es de alguna manera trazar el mismo punto, pero con diferentes coordenadas cartesianas, ¿sí? Ok, entonces nuevamente tomo el ángulo dada su amplitud y marco. Ahora necesito, igual, marcaré yo este punto de B a B. Voy a cancelarlo, voy a poner otro punto para que no se me encimen los puntos. Solamente si yo pusiera un punto por acá, el D, y yo midiera este punto, ahora le pondría yo 45 grados, ¿no? Pero bueno, como estamos nosotros marcando pi entre 4. Pero ahora en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido horario, me marcaría este punto. Y me marca aquí el punto D'. Si yo trazo una recta que pase por este punto y este punto, también pasa por el punto C, y mi radio es de 3 también. Por lo tanto, también quedaría el mismo punto. Entonces ya saben de qué se trata. Se trata de poner el mismo punto con las diferentes coordenadas. Ahora bien, déjenme limpiar todo. ¿Qué pasó? Es que estoy en...
Voy a dejar solamente el eje polar. Solamente voy a dejar el eje X. Voy a quitar el ángulo. Voy a dejar los textos. Este punto C. Ahora bien, ¿qué convención vamos a tomar cuando nosotros tengamos R negativa? Al final de cuentas, R y θ son dos números reales que están definidos desde menos infinito a infinito. Trazar un ángulo R negativa va a tener el siguiente significado, ¿sí? Al trazar un ángulo, por ejemplo, voy a trazar el ángulo 3pi entre 4. Es decir, voy a trazar el punto menos 3 entre 3pi sobre 4. Pero ¿cómo marcamos menos 3? Si 3 es una distancia. Vean, voy a trazar primero el ángulo en su amplitud. Nuevamente tomo de aquí a acá. El ángulo va a ser 3pi sobre 4. Voy a borrar este grado. En el sentido antihorario, porque es positivo el ángulo. Entonces, me lo marca acá. ¿Sí? Ay, ¿dónde quedó mi puntito? Fíjense ustedes, acá es donde les explicaba, ¿no? Como tomé desde la A, me lo voy a mandar muy arriba. No importa, lo busco. Ay, ¿por dónde estás? Bueno, y voy a trazar mi recta. Una recta que pase por A' y A. ¿Sí? Ok, entonces ahora déjenme volverme a esta parte. Vean ustedes, este es el ángulo 3pi entre 4. Si ese fuera si mi punto fuera el punto 3, pi, 3pi entre 4, el punto quedaría a una distancia, el ángulo que forma sería con este segmento. Bueno, primero marcaría yo el radio de circunferencia, el radio, el centro y el radio. Aquí, por ejemplo, es el ángulo que marca y aquí trazaría yo el punto si el valor de R fuera positivo. Como el valor de R es negativo, voy a tomar la siguiente convención. ¿Sí? La siguiente característica es, en lugar de trazar el punto en esta, lo voy a trazar en el sentido a la misma distancia de O, sobre la misma recta, pero en el lado opuesto. Y este es el punto C, por así decirlo. Es decir, yo marco, cuando R sea negativa, yo marco el ángulo, tomo la distancia 3, pero en lugar de ubicar el punto
acá en 3, porque en ese caso sería el punto 3,3pi entre 4. Como es menos 3, entonces lo voy a poner en el sentido opuesto a la recta. Es decir, como utilizar el simétrico, es decir, simetría puntual con respecto a O. Este punto lo ubico acá. Entonces, estos 3 puntos que he graficado son exactamente las coordenadas del mismo punto. Fíjense que aquí ya utilicé una R negativa positiva, las dos positivas, el ángulo negativo, y ahora me quedaría nada más, por ejemplo, ver la combinación si ambos pudieran ser negativos. ¿Cómo lo podría trazar ese ángulo? Perdón, ese punto. Ahora imagínense ustedes. Ya lo dejé, ¿verdad? Bueno, aquí tengo el eje polar y el punto. Ahora necesito, ¿cómo pondría las coordenadas de este punto con los dos negativos? Primero, necesito trazar un ángulo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿sí? Pero ya no quiero encontrarme con este eje, sino con el opuesto, con este, ¿sí? Es decir, ¿pero dónde estaba mi recta? Es decir, tendría yo que marcar un ángulo que fuera de aquí, pero en lugar de quedarse acá, este ya lo tengo, es menos pi sobre 4 y 3 positivo. Como lo quiero en menos 3, entonces es el ángulo formado por una recta, por otro lado, por más 180 grados, pues para estar por acá, más pi radianes más. Entonces tendría que marcar un ángulo que fuera hasta acá. ¿Cuál es ese ángulo? Aquí tenemos pi sobre 4. En esta parte de aquí tendríamos otro cuarto de pi, sería otro cuarto de pi. Bueno, aquí tendríamos 4 cuartos de pi y aquí sería 5 cuartos de pi medidos en esta dirección. Es decir, sí, se dan cuenta, por ejemplo, acá es un cuarto de pi, a los 90 grados serían 2 cuartos de pi, hacia los 135, pero medidos acá serían 3 cuartos de pi y 4 cuartos de pi sería aquí. Entonces 4 cuartos de pi más otro cuarto de pi serían 5 cuartos de pi. Por lo tanto, el ángulo que tengo que marcar, nuevamente ahora sí voy a utilizar un puntito de referencia más cortito para que no tenga yo que ir a buscarlo acá. Tomar el ángulo, tomarlo en el sentido antihorario, era, ya habíamos dicho, era 5 pi entre 4. Déjame borrarle ese grado, pero ahora en el sentido horario. Fíjense, aquí ya me marcó en el sentido horario. Me puso el punto E que cae justamente en esta recta, marcando mi circunferencia, que la tengo acá, ¿sí? Aquí me marca este punto hasta este ángulo, pero en lugar de ubicarlo aquí el punto, déjenme quitar para que no distraiga. ¿Sí? En lugar de ubicar el punto acá, esto sería ubicarlo aquí el punto, sería el punto de coordenadas 5 pi sobre 4, perdón, 3, 5 pi sobre 4. Pero ubicarlo en el otro extremo de la recta es pi
es hacer negativo a la R. Por lo tanto, este sería mi punto C, es decir, que tendría de coordenadas menos 3, 3pi sobre 4, 3, 7 pi sobre 4, 3, menos pi sobre 4 y menos 3, menos 5 pi sobre 4. Estas cuatro coordenadas me representan al mismo punto. Esto no ocurre en las coordenadas cartesianas. Pero aún más, podrían haber muchos más de estos puntos, porque recuérdense que yo puedo trazarle muchas vueltas a esta parte. Por ejemplo, este ángulo medido a partir de aquí hasta acá es pi sobre 4. Pero si yo le doy otra vuelta, pi sobre 4 más 2pi, vuelve a quedar acá, y más otros 2pi. Es decir, si a cada ángulo le agregamos 2npi, donde n es cualquier número real, pues todos esos ángulos también marcarían la misma situación. Ok, creo que me fui muy lejos. Esto pretendía ser una charla, porque aunque tengo script, me voy atorando con el programa, con las palabras, luego empiezo a buscar ahí, se me olvida cosas, pero ya no los entretengo más. Esto, como les digo, es el apoyo, esos están en los apuntes, nada más que me quise apoyar con cuestiones más visuales de construcción y de esta y esta parte que pues a lo mejor supliría, vamos a decir, el trabajo que luego se hace en el pizarrón. Bueno, los dejo ya descansar. Les mando otro video en un ratito más, donde cómo podemos graficar. Este ya sería para GeoGebra, para los que quieran explorar este recurso, cómo podremos hacer ya gráficas en GeoGebra de alguna manera más directa en coordenadas polares. Este programa tiene la opción de manejar gráficas de coordenadas polares, y ya también en los apuntes se hablaba un poco de las ecuaciones. En el siguiente video yo les muestro cómo trazar ecuaciones en coordenadas polares. Por lo pronto, lo voy a dejar por ahí. Me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. Pásenla bien.